En agricultura es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que llega a la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conduce Jorge Andrés Pomar. Cada vez que suena esta cortina musical, tú sabes que comienza un nuevo capítulo de Chile Público que hacemos con Municipios por Chile, noticias realmente descentralizadas y también la nueva app de Radio Agrícola. Día miércoles, y vamos, es una excepción de día miércoles, pues estamos un día corrido, producto de que el día lunes fue el Día del Trabajador, entonces fue feriado. Los panelistas del día lunes vinieron el martes, Felipe Alessandri, Johnny Carrasco. Y el día martes está Luz Poblete, Marco Antonio Enríquez Ominami. Voy a saludar primero a Luz Poblete. ¿Cómo estás tú? Aquí estamos. No estoy contigo ahí acompañándote porque estoy un poquito enfermita, pero no me perdería este capítulo, menos con la tremenda compañía y nuevo panelista aquí, el original, como decimos con Carlos. Así que un gusto estar con todos ustedes. No quisimos quedarnos sin Ominami y nos pegamos un upgrade. Entonces trajimos a su señor padre, Carlos Ominami. Bienvenido a Chile Público. No, muchas gracias por la invitación. Espero hacerlo bien y merecer esta caracterización de que sea un upgrade y que no sea simplemente un mal reserva. No, en lo absoluto. Cada vez que ha venido aquí Carlos a vernos al programa, que ha venido varias veces, siempre un gusto, un agrado conversar con él. Oye, queridos contertulios, preguntarle un poco por ciertas expectativas que tienen para este domingo 7 de mayo, una elección que yo creo que no tiene el ambiente de la importancia en sí de esta elección, porque ciertamente no podemos permitirnos un nuevo proceso fallido. Entonces tenemos que escoger las personas que sean capaces de dialogar, las personas que sean capaces de ponerse de acuerdo. Nunca se va a ganar todo, nunca se va a perder todo, y que finalmente emane un texto que por supuesto tenga las cosas mínimas que todos esperamos y termina aprobándose después en ese plebiscito de salida. No me imagino un tercer periodo. Por ahí las apuestas van en que Chile Vamos, Republicanos, PDG, debiese acercarse 28, 31 consejeros. Eso es más o menos lo que todos apuestan. Es muy distinto 28 que 31, porque si el sector llega a los 31, entre comillas, y digo muy entre comillas, para que no se repitan errores del pasado, no necesitaría de la vereda de enfrente para avanzar en el texto propuesto. A diferencia de que si se llega a 28, que van a faltar siempre unos votitos que ir a conversar al frente. ¿Estoy muy equivocado en este preámbulo, Carlos Ominami? En absoluto. A mí me parece que es muy cierto lo que tú decías. Esta es una elección importante, un momento importante cuando un país hace un segundo esfuerzo por darse una nueva constitución, una constitución que es la madre de todas las leyes, la ley de las leyes, y lo que uno encuentra es un alto nivel de indiferencia. Mucha gente que a uno lo llama a preguntarle, mira, oye, ¿por quién voto? Hay un altísimo nivel de desinformación y también de desinterés. Entonces creo que ese es un dato importante de considerar. Yo agregaría para animar la discusión, creo que este segundo proceso es hijo de un tremendo error. Un tremendo error que cometió la convención anterior, que no fue capaz de proponer un texto que generara la mayoría que un texto constitucional debe tener para ser aprobado y resolver el problema fundamental que está planteado en nuestro país, que es el problema de la legitimidad. Perdona, ¿votaste a prueba en el texto? Yo voté a prueba. Entonces me cuesta un poco entender. No, te lo explico. Yo voté a prueba diciendo claramente que tenía 10, 15, 20 observaciones, pero que me parecía mejor poder resolver esas discrepancias con posterioridad. Quiero decirte más aún que voté a prueba sabiendo perfectamente que estaba perdido. Fui de las personas que dio un poco de sangre. ¿Te costó ir contra contra la historia de tu vida un poco? Exactamente. Yo soy de las personas que cree que en la política es como corrales.
y salirse del corral. A mí yo no me he salido nunca del corral y no me voy a salir del corral y voté a prueba. El día de hoy me pregunto déjame contarte, creo que a esta altura habían bastante pocos disponibles, personas, no sé, que tuvieran algún tipo de conocimiento de la gente, que estuvieran disponibles para ir a defender la opción apruebo en la última semana. Yo fui al Canal 3 y fui al Canal 7, discutí con René Cortázar. Me acuerdo que discutí también con Bernardo Fontaine, yo haciendo ver que estaba claramente en la opción apruebo para reformar, porque había muchas cuestiones que eran franco abiertos. Yo por lo demás lo había. Era mejor diciendo, aprobar para reformar que un nuevo proceso. Ya, pero eso es pura metafísica hoy día, porque eso no pasó. Entonces, quizás para decirle y abrirle paso ahí para lo que diga Luz, yo creo que lo que estamos viendo es la consecuencia lógica de un grave error. El grave error fue la sobreinterpretación, la ideologización del estallido de octubre del 19, pensando que aquí están las condiciones para ser un país enteramente distinto de nuevo. Ese creo que es el error. Y me preocupa, y se lo planteo como preocupación a Luz, que estemos en la víspera de cometer el mismo error en sentido inverso. La sobreinterpretación no del estallido, sino de la sobreinterpretación del rechazo. Es decir, ¿saben qué más, cabros? Aquí no ha pasado nada, aquí vuelve todo, como se diría, business as usual. Volvamos a por lo mismo y tratemos, esta vez, como nosotros vamos ganando, de imponer nosotros nuestro programa en la Constitución. Yo creo que a esta altura lo razonable es tener una Constitución que habilite para que la política pueda funcionar hacia adelante, que unos y otros renunciemos a poner nuestros programas en la Constitución y que nos contentemos más bien con que las normas que se establezcan sean las normas que habiliten para que la política pueda hacer su trabajo posteriormente, cosa que la Constitución del 80 no permitía. La Constitución del 80 estaba llena de enclaves, estaba llena de cerrojos. Una Constitución sin cerrojos, una Constitución sin trampas, y que sea la gente la que vaya resolviendo a través de los mecanismos propios de la democracia representativa. Entonces, yo siendo muy crítico de la convención anterior, le diría también a los amigos de la centro derecha que yo creo que objetivamente, digamos las cosas como son, van a ser mayoría. Espero que no tengan los 3/5. Se los digo francamente. No lleguen a los 31. Espero que no lleguen a los 31 y tengan gente, la tentación de imponer su programa. Hay gente en la derecha que dice ganemos, pero tampoco quiero que lleguemos a los 31. Bien, yo también espero lo mismo y escuchemos a ver qué es lo que tiene que decir. Oye, le doy de inmediato la palabra a Luz. Solo me quedé con tú, que en algún momento fuiste tan cercano y siguiendo en el campo de la metafísica. ¿Qué habrá votado Ricardo Lagos finalmente? Nunca me quedó claro. ¿Habrá votado apruebo o habrá votado rechazo? Yo creo que se abstuvo. Creo. Hablé con él, no me pareció impertinente tratar de forzarlo. Puedo decirte, nos juntamos un grupo de amigos muy cercanos con él, de las personas que en los momentos más difíciles de su gobierno estuvimos ahí, y para tratar de entenderlo. Escuché, te quiero decir, además fue bien emocionante, porque él llegó a esta reunión, venía cargado, llegó con un ejemplar de tu Constitución, que era el esfuerzo que había hecho en su fundación, y de las 3 cartas que él le había mandado a la convención. Él le mandó una carta donde explicaba por qué no era cierto que las desigualdades hubieran aumentado en su periodo, porque el crecimiento había sido alto durante su periodo y no me acuerdo qué otra cosa. Entonces éramos 4, trajo 4 libros, trajo los documentos para poder mostrar, acreditar que él había hecho un esfuerzo sincero por participar de los debates de la convención. Luz Poblete, ¿qué sensaciones tiene para este domingo? Son sensaciones encontradas, porque si bien con Carlos venimos de veredas distintas, fíjate que ojalá ese fuera el espíritu de lo que va a pasar en la convención, y que es decir, que dejemos de lado solo como retrovisor nuestras ideologías, nuestros programas, para poder avanzar en una constitución para todos. Yo sé que suena súper cliché, pero lo cierto es que hay un riesgo real, y ese sí es real, no es populismo, no es campaña del terror, que es el péndulo, que efectivamente que teniendo mayores ventajas, al parecer, la centro-derecha y la derecha más extrema, porque pensemos en Chile Seguro como la centro-derecha y el PDG y Republicanos como una derecha más extrema, y con eso no quiero ser peyorativa, sino que sabiendo que fueron 2 partidos, 2 fuerzas políticas que estuvieron absolutamente en contra del proceso constituyente y mucho más de un nuevo proceso constituyente. Se restaron de la mesa del Acuerdo por Chile, recordemos que no firmaron,
habiendo estado al inicio, a mí me tocó estar en esa mesa y vi como nosotros los invitamos derechamente a que estuvieran, les insistimos, y ellos no, finalmente se restan formalmente de aquello. Entonces, estar en una, hoy día, propuesta de consejeros, hay que ver bien qué van a hacer una vez que ganen, una vez que estén los consejeros en este nuevo proceso, para no auto boicotearlo, porque creo que a Chile no le haría bien un nuevo fracaso de un proceso constituyente. Recordemos que no existen precedentes, ni cómo se dio el proceso anterior, no existe precedente en el mundo de un proceso como el que vivimos nosotros el año pasado, ni tampoco el rechazo completo de una constitución. Se habían rechazado algunos artículos, modificaciones importantes en algunos países, pero no completo todo un texto constituyente para iniciar un proceso nuevo. Entonces, es cierto, no hay ánimo, la gente está agotada de estos procesos, está agotada de las elecciones, pero también quiero que los pocos días que nos quedan, Jorge, les podamos transmitir que está bien asegurado, o al menos hemos querido resguardar nuestra democracia a través de las bases, escuchando también al ciudadano que votó rechazo, porque en esta sobreinterpretación que decía Carlos, la verdad es que sabemos que no todos los que votaron rechazo al inicio, muchos votamos apruebo al inicio, confiamos en que el proceso podía resultar. Yo soy de las no, porque para mí son los que votaron rechazo arrepentidos, es decir, que si volvieran atrás votarían rechazo al inicio. Yo soy de las desilusionadas. Volvería a votar por un proceso constituyente. Creo que hay que cerrar el ciclo constituyente con una buena constitución para todos, pero me desilusioné del proceso. Y le tengo fe al nuevo, aunque no haya mucho ánimo, poder demostrarles primero, yo creo que con el buen acuerdo por Chile, con las bases constituyentes, creo que hay que explicarlo. A mí me toca explicarlo mucho, porque igual que a Carlos, me llama mucha gente para decir por quién voto, pero por qué vamos a tener que confiar de nuevo el proceso. Y cuando yo les cuento que hay bases constituyentes, que hay juristas que van a estar atentos, que nadie se pase ni se desborde de aquello, que están estos árbitros, que hay un grupo de expertos que ya está trabajando en un anteproyecto, en un borrador que se pueda discutir, obviamente sin mayores amarras, créeme que algo de alivio se transmite, algo de más confianza también se transmite, y de que podamos elegir bien a los consejeros para no cometer los errores ni los excesos del proceso anterior. Y eso me encantaría que tanto republicanos como el PDG... ¿Sería mejor entonces no llegar a los 31, por ejemplo? Es que yo creo que no pasa. Ir al frente a conversar. Es que si es que eso ocurriese, porque también es política ficción, si eso ocurriese, sí o sí vamos a tener que ir a conversar al frente. Yo creo que eso le hace bien a la democracia. Pero si llegásemos a los 31, yo creo que la actitud de la centro derecha y la derecha más extrema sea de igualmente dialogar y no de imponer. Porque si empezamos con ese juego, este péndulo puede ser muy peligroso para la democracia de Chile y estar en un nuevo escenario de fracaso en el plebiscito del mes de noviembre. No, a mí me parece muy importante, y creo que en esto a lo mejor nos estamos entreteniendo al público en un debate muy polarizado, porque creo que tenemos un acuerdo básico. Ahora, Luz, yo lo que le tengo mucho susto es a la influencia que tienen particularmente los republicanos sobre el resto de la centro-derecha. Porque uno ve que si los republicanos emergen el próximo domingo, como algunos dicen, como la principal fuerza política del país, como el principal partido del país, pueden ejercer una influencia importante. Y ellos lo han dicho de manera prácticamente literal, que a ellos les gusta la Constitución actual, les gusta la Constitución de 1980. Sí, que es válido. Evidente, entonces, a mí lo que me preocupa mucho es que ellos finalmente los jalen a ustedes y los lleven a radicalizar posiciones, y que puedan ser un poco el Stingo al revés. Stingo dijo algo que fue brutal al inicio del proceso. Le dijo: miren, cabros, ustedes perdieron, esta cuestión la arreglamos entre nosotros. La música la ponemos nosotros. Yo espero que eso no ocurra, porque una constitución es la ley de todas las leyes. Lo que tenemos que resolver es el problema de la legitimidad, y eso hay que ver. Ojalá que durante estos días la gente se informe, la gente atine y vaya masivamente a votar y tengamos una participación alta. Yo creo que la última vez que estuvimos aquí discutiendo con la Katy Martorell. Así es. Y con ella en un marco bien amplio, me acuerdo, está de experta ahora. Sí, con Sebastián Edwards, con Silvia Izaguirre, hicimos ver de que el proceso tal cual estaba planteado era un proceso que estaba muy acartonado
y que tenía muy poca participación de la gente. Muy poca. Hay un espacio de participación de un mes que va a ser muy limitado. Y nosotros propusimos en la idea de que hubiera también un mecanismo de democracia deliberativa. Propusimos una cosa que era perfectamente posible haber realizado, que era instituir una instancia de consulta popular en donde la gente no fuera ahí electa, sino que fuera simplemente sorteada. Y que ese espacio fuese un espacio que fuera un espejo de la sociedad chilena, es decir, tanta gente de regiones, tantos hombres, tantas mujeres, tantos jóvenes, Lo recuerdo. lo planteamos. No nos dieron pelota, desgraciadamente no logramos emocionar a nadie con esta idea. Yo siento, Lucy, yo no sé si tú compartes este diagnóstico. Yo no sé si habrá resultado, pero el sorteo habría sido entretenidísimo. Bueno, por de pronto, y eso es lo que significaba que la señora Juanita, Sí. la señora Juanita podía ser. La Sí. señora Juanita podía ser. Yo creo que eso involucrado. O sea, la gente podríamos haber hecho una especie de teletón un día fin de semana y hacer un sorteo. Y habría estado todo el mundo Sí, pendiente de esto. Hoy día, a lo mejor alguna ¿Viste los teletón. Juegos del Hambre? ¿La película Los Juegos del Hambre? No, pero algo me han contado. Pero es que era parecido, se sorteaba Mira. la población y esos tenían que representar al distrito. Yo digo todavía, mira, puedo contarles, tuvimos ahí en la fundación en la cual yo participo, soy director de la Fundación Chile 21, tuvimos un encuentro hace una semana atrás, el lunes antepasado, con las principales empresas que se dedican a los estudios de opinión. Y tuvimos un diagnóstico bastante común, aquí hay un riesgo severo, de que el plebiscito de salida vuelva a ganar el rechazo. O que el apruebo se imponga por un margen que no sea el suficiente como para decir, la hicimos, tenemos una constitución legítima. Ganar por un 50 más un voto. Imagínate que la nueva perder. constitución sea 55-45. Sí. Ya vamos a tener un problema. Entonces, yo no sé, a lo mejor todavía puede ser posible, es difícil, pero puede ser posible generar algún tipo de mecanismo que provoque una compulsión y que la gente se interese para ir a votar. Y no, yo estoy viendo, vi por ejemplo, con bastante alarma, hace ya varias semanas atrás, ni más ni menos el gobernador de Valparaíso, la segunda, tercera región del país, diciendo este es un proceso que está capturado por los partidos, es ilegítimo y naturalmente que la consecuencia de eso es ir a votar rechazo. Ahora, yo siento que también por un tema de voto obligatorio debiésemos tener una participación tampoco menor. O puedes tener una avalancha de nulo y blanco, ojo. Sí, yo creo que eso es algo que no se ha estudiado mucho, lo de los blancos y nulos que podríamos tener los pobletes. Bueno, dicen que aumentaría uno por lo que estábamos diciendo antes, hay muy poca información respecto de los candidatos, la gente no está interesada, va a preguntar por aquí, por allá, cuando vaya, si no se siente segura probablemente y no se siente confiada del proceso, ni siquiera de las personas que van como candidatos, va a votar nulo o blanco, así que lo más seguro, para que no nos sorprendamos, este domingo haya alta abstención, va a ser la que no sabemos cómo se va a comportar. Esta es la segunda elección desde que recuperamos la obligatoriedad del voto, por lo tanto es difícil, pensemos que va a ser más o menos igual, pero de nulos y blancos probablemente sea. Respecto a lo que decían anteriormente, es un riesgo, efectivamente, que la centro derecha no sea firme, y cuando digo acá, no firme en su ideología ni en su programa, sino que son convicciones. Y las convicciones son las convicciones democráticas. Acá todos tenemos que remar hacia que este proceso resulte. Y para eso va a haber que tener una conversación con republicanos, más que poder que nos coma republicano o que nos fagocite republicano, dada la tentación política de estar en la vereda correcta, porque esta vez les tocó ganar. Yo siento que es más bien una elección circunstancial que tiene que ver más con el contexto que hemos vivido los últimos años, que ha hecho crecer a republicano, pero también en los fenómenos mundiales, europeos especialmente, los que estamos viendo cómo los extremos están apareciendo, tanto de izquierda como de derecha. Está bien, pero también el riesgo es de la izquierda, porque nosotros vamos a tener que ver la manera en que suavizamos a republicanos para que vayamos hacia el éxito del proceso. Pero también la izquierda, con lo último que dijo Carlos, con el discurso de que ya está deslegitimada desde sus inicios, dado los cortafuegos, dado lo amarrado que está, dado que está capturado por los partidos políticos, cuando son esas las instituciones que han sido elegidas democráticamente para que
para que estos procesos ocurran. El que haya participación ciudadana ha sido un precedente que nosotros sentamos como Chile. Va a haber una convención, pero fíjate que no fue garantía, y con esto cierro, no fue garantía para nada la participación ni de independientes en el proceso pasado, con lo que pasó con las tías Pikachu y compañía, ni tampoco con las iniciativas populares, que fueron participativamente, muchos participaron, juntaron las firmas, fueron a exponer, y resulta que ni siquiera los escucharon ni consideraron esas iniciativas en el proceso. Entonces tampoco es garantía, y cada uno va a ver cómo rellena su relato, ¿no? Y lo lleva a su molino, para poder deslegitimar el proceso. Por un lado, la izquierda, con decir que todo lo que hemos hecho en el Acuerdo por Chile, que fíjate que no fue un acuerdo de la centro-derecha, fue de todas las fuerzas políticas que firmaron el Acuerdo por Chile. Yo te puedo decir, porque estuve ahí, que han sido de las veces que más me he sentido orgullosa de ser parte de la política, porque esas conversaciones fueron profundas, fueron serias, fueron con altura de mira. Tú desde el Partido Comunista hasta Evópoli, en este caso, de la centro derecha, porque Republicano se restó hoy con el PDG. Hasta la UDI. Hasta la UDI. En Tú no este estás caso, en el borde, no estás en el borde de la derecha. No estás en el borde de la derecha. Hasta la UDI. Y creo que ha sido una de las conversaciones más potentes que se han tenido en nuestra historia. Entonces, creo que hay que buscar siempre los mecanismos de participación, pero eso tampoco garantiza que el proceso salga bien. Uno entiende perfectamente toda la argumentación que nos acabas de entregar. Precisamente dentro de la óptica de un militante Evópoli, de una expresidenta de Evópoli. Pero yo no sé si dentro de la UDI van a estar tan conformes y van a estar tan tranquilos y diciendo, no, pero este es el lugar correcto de la historia. No importa que la ola vaya para allá en este momento, porque finalmente la ola les va a pasar más cerca a ellos que a Evópoli. La ola de Republicano. Mira lo que pasó con la UDI a propósito del rechazo. Mira todo lo que arriesgó la UDI a través de su presidente Javier Macaya para decir, me comprometo a que si gana el rechazo, este proceso va a continuar y vamos a generar vamos a habilitar. Nadie nos creía, si a uno se le olvida todas las barbaridades que se dicen durante estos procesos, como no creernos que una vez más, como había pasado hace años atrás, nos íbamos a retractar de ese compromiso. Levantamos un compromiso de 10 puntos que después se convirtieron en 12. Muchos de esos están en el Acuerdo por Chile, otros no están porque los acordamos con las otras fuerzas políticas. Yo creo que ahí tanto Macaya como la UDI puso su capital político en pro de la democracia. También lo hizo Renovación Nacional con lo suyo, pero también conocemos las dinámicas de Renovación Nacional. Pero yo en el caso de la UDI especialmente, que tiene el fantasma, ¿verdad? Y la amenaza real de Republicano, porque efectivamente no es que Republicanos no está ampliando la torta de la centroderecha como lo hizo Evópoli en su nacimiento, se está comiendo parte de la torta de la centroderecha. Entonces creo que ya Macaya apostó, ya la UDI apostó, y es parte de Chile Seguro, y yo estoy convencida, porque sé que así va a ser, que sus candidatos y quienes salgan consejeros de Chile Seguro van a velar, y ojalá sean una voz fuerte, aunque no sean mayoritarias en términos de número, pero sí una voz fuerte para poder entrar en razón a un republicano, a un PDG, que no sabemos hacia dónde van a ir, especialmente PDG. El republicano tiene bien clara la película, pero creo que también pueden ser democráticos, porque no le haría bien a Chile un fracaso de este proceso. No, yo estoy completamente de acuerdo con Lucy. La verdad que valoro también el esfuerzo que ha hecho Javier Macaya. Él expresa una dirigencia de la derecha distinta, de la dirigencia que a mí personalmente me tocó conocer. Yo estuve 16 años en el Senado, estuve con Jovino Novoa compartiendo Senado durante un tiempo largo. Tuve intensas discusiones con Andrea Lamán respecto al tema constitucional. Yo me acuerdo cuando uno le decía, mira Andrés, tenemos que resolver el problema. Que en ese tiempo se supone que era la persona con quien exactamente, y con él tratábamos de arreglar. Más flexible. Era como un poco el Evópolis de ahora. Sí. Un poquito. Pero nos decían, no, pero si las cosas están bien, ¿para qué las vamos a cambiar? Andrés, resolvamos este problema ahora. Espérate, para ponerme en el horizonte de tiempo, ¿qué año estamos hablando más o menos? Estamos hablando de los años finales de los 90, okay. primera década del 20. Yo me acuerdo, yo soy a mí me tocó participar en las reformas constitucionales del 2005, era el presidente Lagos. Creo haber sido de las pocas voces
en la discusión, que naturalmente apoyó todas las reformas que se estaban planteando, porque dijo que el proceso constituyente la necesidad de un proceso constituyente quedaba abierto, está contra en las actas de los debates de esa época, porque el tema de la legitimidad seguía sin resolverse. Y seguíamos con una constitución que no habilitaba la política, que tenía todavía varios cerrojos. Por de pronto estaba todavía el binominal, por de pronto. Estaba el Tribunal Constitucional como tercera cámara, habían cerrojos. Entonces, yo la verdad, Luz, espero que ojalá nadie tenga los 3/5. Espero, me parece a mí muy, muy difícil, pero sería muy dramático que entre el Partido de la Gente y los republicanos se acercaran a los 2/5. Se acercaran a los 2/5 y tuvieran, por tanto, derecho a veto respecto a las cosas que allí se planteen. Sí. Y creo que aquí van a estar finalmente puestas a prueba las convicciones de las cuales tú hablabas, en el sentido de que este país tiene que ser capaz de dotarse de un texto constitucional que consideremos más algo parecido a la casa de todos, a un sistema que nos habilite, que no nos va a resolver los problemas, que no van a estar los programas que cada uno quisiera incorporar en esa constitución, pero que van a haber normas que van a permitir, si uno tiene la inteligencia, tiene la fuerza para generar mayorías, que esas ideas puedan avanzar hacia adelante. Vamos a hacer una pausa, Luis Fraile. Volvemos con más. En agricultura es Chile Público, un programa realmente descentralizado, con Jorge Andrés Pomar. Municipios por Chile, noticias realmente descentralizadas. Municipios-por-chile.cl, el único diario digital de noticias 100% locales, 100% municipales. Descarga la app de Radio Agricultura y podrás escuchar este y todos nuestros programas desde cualquier lugar de Chile y el mundo. ¿Cómo se hace? Muy fácil. En tu celular ingresas a Google Play, Apple Store, escribe Radio Agricultura, descargas el listo. Con la Agricultura siempre estaremos contigo donde quiera que vayas. La señora Luz Poblete, el señor Carlos Ominami están hoy día haciendo juntos este Chile Públicos, excepcionalmente de día miércoles. Carlos, qué bueno que me acordé y qué bueno que estás acá. Estuve, a propósito del fin de semana largo, estoy avanzando ahí con la lectura de La década socialista, Ascanio Cavallo, gobierno de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet. Es un buen trabajo, ¿eh? Sí. Tiene imprecisiones, pero es un trabajo serio. Es que, bueno, alguna vez invito a Ascanio, porque hay cosas que él reproduce, no sé, que habían conversando en una sala 3 personas. Entonces yo digo, ¿cómo? De ahora, claro. Algo de repente inventó un poco. Pero no, un poco de ficción. Ascanio y la Rocío Montes, que trabajó también mucho. También está Rocío Montes. Y bien extenso, deben ser, no sé, 700 páginas, y está entretenido. Pero pasa volando. Oye, a propósito, tú dijiste recién esto de la legitimidad. No lográbamos resolver el problema de la legitimidad. Conversando con este Evópoli original de esos años, este Evópoli del Génesis que, entre comillas, que podía haber sido Andrea Lamán. Está bueno el término. Entonces tú decías, no logramos resolver el tema de la legitimidad, y en el último, en uno de los capítulos que leía, se hablaba de que al presidente Lagos, por supuesto, se le ofrece que esta nueva carta fundamental de su gobierno sea plebiscitada. Y que, entre comillas, hubo, esto es lo que cuenta el libro, 2 razones principales. La primera es que no sabían si lograban llegar al final del periodo de Lagos. Y la idea era que si ya él había hecho el desgaste, que en el fondo llevara la firma de él. Y él estaba muy interesado en que la Constitución llevara su firma. Y segundo, que también existía un ruido importante de que a lo mejor si se plebiscitaba, perdían. Y con eso no se iba a lograr avanzar en esas importantes reformas que yo creo que hicieron mucho por la modernización institucional del país. Pero fíjate una cosa, yo fui actor bien en directo de todo ese proceso, me tocó participar, yo estuve en el Senado hasta marzo del 2010, estas fueron reformas del 2005. Al finalizar el periodo del presidente Lagos, sí. Estamos hablando de las postrimerías del presidente Lagos. Ahora, para serte bien franco, este tema de que esas reformas se plebiscitaran no fue una iniciativa que partiera con mucha fuerza, fue algo que se discutió bien a la pasada. Era complejo porque habíamos algunos que habríamos dicho, mire, la verdad, no. Yo habría estado más bien que no. Yo habría estado más bien que no porque me habría parecido, para decirte bien francamente, que con eso le poníamos una lápida a la discusión constitucional, en consecuencia que a mí me parecía que había muchas cosas que estaban abiertas, que no eran resueltas. Entonces, yo, para serte franco, no era partidario porque consideraba que ese era un proceso de reformas
que terminaban con algunos de los enclaves autoritarios, enclaves que a estas alturas la verdad es que estaban dejando también, estaban terminándose un poco porque no eran útiles al propósito con el cual se habían establecido. Por ejemplo, habían algunos que decían, mire, ¿saben qué? ¿Y por qué vamos a terminar ahora con los senadores designados? Utilicémonos nosotros. Sí, claro. Ahora podemos usarlos nosotros. Ahora lo usaron del otro lado. No, a mí me parece que no. Teníamos que tener una posición de principio respecto de eso. Entonces, yo te diría, el tema de plebiscitar la reforma del 2005 no fue un gran tema. Luz Poblete, siempre hemos debatido mucho en el programa del resultado final del texto tomando en cuenta todos estos bordes. Tomando en cuenta el comité de expertos, tomando en cuenta el comité de árbitros y tomando en cuenta que vamos a tener, si es que Chile Vamos, republicanos, no llegan a los 31, claro, va a seguir un espacio importante para el diálogo y el transar. Entonces, muchos hemos dicho, nos vamos a encontrar probablemente con una constitución media amarilla, media pequeña, y como dice Carlos, que a lo mejor le deje harto espacio a la política para funcionar, dependiendo además, un péndulo que parece que en Chile ahora va bien acelerado. Antes, no sé, era un péndulo que duraba 10 años. Ahora esta cuestión puede cambiar en año y medio o incluso menos. ¿Cuál es el corazón, crees tú, de lo que tiene que salvaguardar este nuevo proceso constituyente, asegurándose, en la medida que por supuesto estés de acuerdo, este espacio para que la política funcione y de manera temporal finalmente, a los que les toque en ese momento también gobernar? Mira, la parte de amarillo no me gusta tanto en tu, A mí tampoco. Es que ahora sos partido, pero ya. sí de habilitar la política lo que más se pueda, porque de eso se trata una constitución, al menos para mí, y yo creo que Carlos también, y por lo que he conversado con Marco, es en lo que estamos de acuerdo de todo este proceso, que ojalá sea lo más minimalista y lo más liberal en ese sentido, para que cualquiera pueda gobernar con sus propias ideas, porque por algo son electos, y mientras nosotros podamos creer en las mayorías y en las democracias liberales, bueno, ojalá poder salvaguardar ese corazón. Si tú me preguntas cuál es el núcleo de eso, es el sistema político. Que sabíamos que venía medio parchado, lo acaba de comentar, qué interesante, Carlos, lo que me cuenta. Siempre había tenido la duda de si en realidad se había hablado de hacer un plebiscito con respecto a las reformas profundas que se le hicieron en el 2005, fíjate. Y después, si nos puedes contar qué pasó con la habilitación como del proceso que tuvo Bachelet, en lo cual Evópoli participó en los cabildos y que tampoco llegó a puerto. Pero ese es otro capítulo porque ahora ya estamos en un segundo proceso para nosotros tener una nueva constitución. Entonces yo creo que ahí, Jorge, en el sistema político, para que no se produzca, porque es cierto, pudimos, Zamorano dijo la mosca, yo era muy joven, no estaba en política en esa época, terminar con el binominal, pero eso tampoco trajo buena política. Tampoco, o sea, la fragmentación que hoy día vemos en el Congreso no la permitió ninguno de los presidentes anteriores. La presidenta Bachelet dijo que al término del binominal ahora íbamos a tener un Estado más eficaz a la hora de legislar. Y ha sido todo lo contrario. Yo creo que sabemos que esto es multicausal, pero también algo de eso hay en lo que estamos viviendo hoy día, en la crisis institucional. Y parte de la crisis en el Congreso y también en el Ejecutivo, por decir algunas instituciones que se han visto tremendamente desgastadas y deterioradas por la fragmentación que hay, han sido esas dos que nos tienen también un poco en esta lógica. Es lejos lo más aburrido dentro de lo que las personas podrían llegar a saber respecto de un proceso constituyente y de un texto constitucional del cual te aseguro que nadie se ha leído. ¿Es el sistema político? Sí, pero es ese el corazón y el núcleo de lo que hay que salvar para poder tener una buena política y dejar que los gobiernos gobiernen y que el Congreso pueda hacer las leyes que habiliten eso. Pero ahora, ¿y eso traducido, qué significa? Que debiésemos tener un Congreso menos atomizado, con menos partidos políticos, que las barreras sean más altas. Por ejemplo, no sé, se habla de 5%. Evópoli, por ejemplo, no existiría con esa barrera. Que a lo mejor existan ciertas válvulas de salida para crisis institucionales profundas, como tuvimos durante el estallido social. Algunos hablan de referendo, revocatorio. Se habla también de la reelección inmediata, que no haya reelección inmediata, que 4 años es muy poco, que 6 años es mucho. Bueno, es que yo creo que ahí está lo interesante de Horizontal, y Evópoli ha hecho un montón de propuestas.
hizo una propuesta de nueva constitución el año 2017. Participó de los cabildos, pero después hizo una constitución, una propuesta de nueva constitución en esta misma lógica, ¿no? De cómo fortalecemos a las instituciones, y para eso efectivamente hay que ponerle reglas muy claras, que no es lo mismo que reglas rígidas. Esto es lo mismo que una familia y los padres. Los padres no necesariamente tienen que ser autoritarios, los padres tienen que ser firmes y de ideas claras para poder conducir a esa familia o a ese hijo por un camino de rectitud, de probidad, de lo que sea. Bueno, esto es lo mismo que un Estado, perdón que haga la analogía, usted sabe mi deformación profesional, soy terapeuta de pareja y de familia, y me hace mucho sentido cuando dice es distinto un padre autoritario o maltratador, como lo pudo haber sido el Estado de Chile, el Estado, no digo un gobierno en particular, digo como Estado, que necesite reordenarse para poder cumplir, o una crisis de que al final cada uno haga lo que quiera, que también puede ser un padre laissez-faire, ¿no? Que hagan lo que quieran, total, se crían solo los cabros y también vemos esas consecuencias. Yo creo que esta oportunidad de tener una nueva constitución mínima y liberal tiene que tener reglas claras respecto del sistema político. ¿Cuáles son esas? Yo prefiero, más están ahí nuestras propuestas, más que discutir esas propuestas, que se puedan llevar al Consejo Constituyente, que es lo que les va a tocar efectivamente llegar a acuerdo. Carlos Ominami, ¿tú asentías cuando Luz decía el corazón efectivamente tiene que estar puesto en el sistema político? Yo comparto plenamente esa afirmación, y voy a tratar de, ahí, para animar la discusión, avanzar un par de ideas. A mí me parece que es muy importante, y comparto también plenamente lo que viene planteado respecto a los umbrales. No es independientemente, Luz, de lo que finalmente se adopte en materia de sistema político, si tenemos esta fragmentación, 20, 25 partidos, esta cuestión no va a funcionar. Entonces creo que es fundamental. Chile tampoco va a ser, no es una sociedad en donde se puede acomodar un sistema de 2 partidos, a la americana, 3 partidos a la inglesa, pero no sé, 5 o 6 partidos máximo, y no los 20 y la fragmentación que tenemos hoy día. Me preocupa alegatos que he escuchado de lado y lado, diciendo, mira, lo de los umbrales, 5% de repente es mucho, empecemos, ¿por qué no los bajamos? De repente desaparece la mitad. Vámonos a 3%, y bueno, y de todas maneras, y si de repente no tenemos el 3%, tengamos una cláusula de salida que nos permita, por la vía de las fusiones, fusionarnos con otros que no tuvieron 3% para seguir existiendo. A mí me parece que si el Consejo que se elige el próximo domingo no resuelve al menos el tema de la fragmentación, aquí se están arriesgando a producir un texto que genere un tremendo rechazo a la ciudadanía, porque la presión de los partidos, de muchos partidos, para que no vayan, no sé, a proveer los umbrales en el 5%, sean umbrales mucho más bajos, va a ser fuerte. Sí. Va a ser muy fuerte. Yo he escuchado, he escuchado en todos los sectores alegatos que me parece a mí que son estrictamente corporativos y que no están mirando el conjunto. Es una primera cuestión. Quiero plantearte un tema que yo no lo tengo resuelto, pero que me parece a mí que es bien pertinente y que no tiene solución fácil. Seguimos de todas maneras en nuestro país en escenarios de fragmentación política, por mucho que el sistema, que se establezca una constitución que establezca los umbrales del 5%. Vamos a seguir durante un tiempo largo con un sistema político fragmentado. Mi problema es el siguiente, esto quiero decirlo, de una conversación que yo he tenido particularmente con Genaro Arriagada. ¿Qué hacemos si ocurre algo parecido a lo que pasó en la elección presidencial en Perú? Yo digo, es razonable someter a una segunda vuelta, al electorado, al electorado con voto obligatorio, a que tenga que votar entre un candidato que sacó el 19% y otro que sacó el 17%, y que el 60% de los candidatos se quede fuera, tenga opción. Yo digo, a mí me parece que es una cuestión que habría que mirar. Lo he visto, por ejemplo, en el sistema parlamentario, en la elección parlamentaria en Francia, que es uninominal, que es a 2 vueltas. Ahí que lo que se establece, un candidato que llega tercero, pero que tiene el 10%, puede ir a la segunda vuelta. A mí me parece que es una idea que hay que darle vuelta. Tiene un problema. ¿Cómo van las 2 primeras mayorías y un tercero que llega al 10%? Si tú llegas al 10%, tienes derecho a quedarte. Yo digo, aquí nos podría perfectamente pasar que la próxima presidencial gane uno con 19, otro con 17, y el 60 y tantos % se quede fuera. Entonces, uno podría decir, ¿sabe qué? Que entren todos los candidatos hasta integrar el 50%. Puede ser una opción. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que el candidato electo en segunda vuelta sería un candidato que no gana con el 50% de los votos.
tiene ese problema. Yo dejo plantear la discusión, no es fácil, Tanto. pero es una discusión interesante. Y otra cosa, Luz, no te iba a responder a lo del proceso de la presidenta Bachelet, donde efectivamente ustedes fueron bien activos y participaron. Ahora yo creo que fue un proceso que hizo cosas interesantes, planteó un texto que para hoy día sería bastante buen texto. Creo que Andrés Chadwick se va a arrepentir hasta el resto de sus días de haberlo enterrado como lo enterró en creo que en un encuentro de nada, si no me equivoco. Ahora yo creo, y yo discutí en esa época con la nueva mayoría de la época, creo que fue un proceso que se hizo muy tardíamente y con convicciones limitadas. O sea, creo que habría sido completamente distinto si, como algunos, disculpen ahí la referencia, algunos lo planteamos en ese momento, hicimos un movimiento fuerte de plebiscito por una nueva constitución, planteándole a la presidenta que su primera medida fuera mandar un proyecto de reforma constitucional al Parlamento que la habilitara para convocar a plebiscitos. Requería 2/3 para eso. Ella, en ese momento la nueva mayoría no estaba tan lejos y creo que habría sido bien difícil para centro derecha haber dicho, miren, nosotros no ponemos nuestros votos para que se consulte respecto de las mismas dos preguntas del plebiscito anterior. Sí. ¿Quiere usted una nueva constitución y a través de qué mecanismos? Eso se pudo haber planteado hace 10 años atrás. Lo pudimos haber resuelto hace 10 años atrás y creo que la verdad es que faltó convicción. Faltó convicción de la política chilena en general. Yo creo que nunca nadie vio de manera tan concreta finalmente lo que nos termina ocurriendo con el estallido social. Y los principales responsables son sin duda alguna la clase política. Luz Poblete, preguntarte un poco no por las sensaciones en sí de este proceso, ¿no es cierto?, que ya hemos conversado bastante, sino más bien y como estamos terminando, de lo que va a ser el día lunes. Va a influir seguramente mucho la participación, va a influir seguramente mucho la cantidad de votos nulos o de votos blancos, y yo creo que el otro tema a mirar es si efectivamente Chile Vamos Republicanos llega a los 31, y fíjate que Carlos tiene razón en algo. Yo creo que si el PDG y Republicanos se acercan a los 2/5 y con eso tienen poder de veto, también va a ser todo un tema. Mira, esto yo quiero pensar, y en esto quizás siempre voy a ser de las ingenuas dentro de la política, de pensar de que esta es una oportunidad para reivindicar la política. Si no lo hacemos bien, y eso va para todo extremo y toda fuerza política, es un daño a Chile. Perdón que sea tan repetitiva con eso, porque yo creo que ese es el mensaje que tiene que llegar. Van a pasar cosas, se van a pasar cuentas, van a haber heridos, como en toda elección. Pero a mí me parecería que el lunes hay que llevar este proceso con mucha sobriedad. Ojalá que no hayan grandes alardes de quienes sean consejeros respecto de sus triunfos, así como PDG salió no sé cuánto, republicanos no sé cómo, o agachar el moño en el caso de Chile Seguro, o la izquierda que se sienta más o menos, que yo les dije que fuéramos juntos y fuimos separados, fue un error, y todas estas cosas que se ocurren, sea lo más rápido posible, lo hagan lo más sobrio y a puerta cerrada, para que efectivamente el trabajo que van a tener que hacer todos los consejeros, y me voy a incluir a Carlos, Jorge, a ti también como medio. Creo que lo que ocurra de ahí en adelante, dentro del Consejo, en la medida que se vayan tratando cada uno de los temas, y veamos que esos temas son razonables, que se han cumplido las mínimas reglas, que efectivamente se ha llegado a ciertas mayorías, seamos desde el día 1, le hagamos campaña al apruebo para el plebiscito. Porque si nosotros empezamos, porque salió de la idea del otro lado, o de un extremo o del otro, y no se llegó a acuerdo, y nos empezamos a pisar la cola en una política mal entendida, sobre todo en un proceso constituyente, esto va a ser un riesgo muy grande para la democracia chilena. Completamente de acuerdo, pero el Partido Comunista, el Frente Amplio, Apruebo Dignidad, si no les gusta el texto, están en todo su derecho de hacer campaña por el rechazo. Y eso es parte también de la institucionalidad y de la regla del juego. Es cierto, así como Luz y la centro derecha hizo campaña por el rechazo, además con el apoyo de mucha gente del mundo de centro izquierda. Es legítimo levantar la opción rechazo. Ahora yo creo que sería realmente un drama
Creo que el país, si el 17 de diciembre volviera a ganar el rechazo, el país como tal queda frente al mundo en una condición bastante desmedrada, como un país... No hay espacio para otro tercer proceso, ¿no? O sea, yo creo que no hay tecnología, no hay know-how para resolver un problema de ese tipo. Entonces yo francamente espero que eso no ocurra, espero que se resistan las tendencias a si un sector tiene los 3/5 a imponer su programa, y porque de otra forma, ya que Dios nos pille confesado, creo que sería ya realmente muy dramático tener un segundo rechazo. Creo que eso pondría al sistema político, pondría al gobierno también en una condición extremadamente Pero mira, difícil. tu ejemplo personal es bueno, Carlos, porque tú dijiste al principio del programa, este proceso tenía un montón de errores, este texto tenía un montón de errores, la forma en cómo llegamos a ese texto, un desastre, pero bueno, uno tiene su corral, uno tiene su familia histórica, una guata, hubo que votar a prueba, sabiendo que la cuestión pero comprometiendo formalmente, está el presidente de la República está comprometido a hacer un conjunto de cambios. El presidente de la República. Okay. Habían partidos importantes, todo el socialismo democrático estaba comprometido a hacer cambios. Desgraciadamente eso no fue suficiente. Se utilizó un muy buen un argumento que era muy duro. Me costó mucho rebatirlo. Alguien me dijo, mira, pero ¿cómo ir a comprar yo un auto que tenés que ir a meterlo al mismo día al garage para repararlo? Era difícil. Bien concreto. Era difícil. Bueno. Y si te pongo en la dicotomía de la misma historia, y tú dices, no, sería un desastre para el país, una constitución donde nos pase máquina, la Chile Vamos, republicanos, qué sé yo, PDG. Pero si te pongo frente, mira la palabra, a este trance histórico, probablemente me va a decir lo mismo. Mi guata no me deja ir detrás de ese proceso constituyente, pero Carlos, todas las consecuencias para el país, todas las consecuencias para el gobierno. Bueno, yo espero, te lo digo francamente, yo espero no estar sometido a esa disyuntiva. Me costaría mucho, me va muy contra mi carácter, me va contra el pelo, y creo que también le estaríamos haciendo un daño a Chile si tuviéramos que optar por una opción de esa naturaleza. Ahora, a mí hay algo que dijo la Luz, y la verdad es que a lo mejor, Luz, de repente estamos, o tú estás equivocado, yo estoy equivocado, porque estamos demasiado de acuerdo. Entonces no sé si uno debería estar más para este lado u otro para el otro lado, no lo sé, pero yo estoy muy de acuerdo en lo siguiente. Creo que deberíamos permanentemente hacer el ejercicio de pensar todo lo que se esté discutiendo en la perspectiva del 17 de diciembre. Esto genera mayoría o no genera mayoría. Yo quiero contarle algo, no es ninguna infidencia. Hace algunas semanas atrás, de hace un poco más de un mes, el embajador Bielsa tomó una iniciativa súper interesante, invitó a todos los centros existentes en el país a una discusión, a una conversación sobre el tema constitucional, a un desayuno en la embajada de Argentina. Deben haber ido fácilmente unos 20 centros, estaban prácticamente todos, de derecha, centro, izquierda. Y ahí creo que hubo cierta conciencia de que lo que debiéramos hacer es, uno, tener cuidado para no cometer este error de sobreinterpretación del rechazo, y segundo, tener permanentemente a la vista que la producción de un texto que pueda recoger una mayoría sustancial en el plebiscito del 17 de diciembre. Y eso, creo que si uno tiene eso presente, también puede moderar el hecho de darse gustitos, de imponer cuestiones que a uno le parece que son muy fundamentales, pero que no son en las condiciones de hoy día mayoritarias. Oye, Luz Poblete, sí, por favor. No, solo agregar que así como un compromiso que yo creo que nadie se imaginó, primero, frente a abrir la posibilidad de un proceso constituyente bajo el gobierno de Piñera, yo creo que todavía se retuercen varios mira, el problema es que se dio una circunstancia lamentables, ¿no? De violencia, de una movilización que también nos hace ver todos los errores cometidos por la política cuando no hace buena política. Ese es mi diagnóstico. Ahora Boric también tiene un compromiso, porque yo creo que mucho de ese proceso lo hizo ganar a él, el que se habilitara este proceso por el cual tanto luchó por tener un proceso constituyente, al cual le hizo campaña los 6 primeros meses de su gobierno, donde, habiendo fracasado, va a ser en su gobierno que se da una nueva oportunidad de tener una nueva constitución,
Por lo tanto, ahí también se va a demostrar, y ese es otro pelo a la sopa, su liderazgo frente a este proceso en su gobierno. Si él va a pensar, como dijo alguna vez, que este es mi único temor, que hay que escucharlo con atención, que dijo en su momento, no importa, hoy día no se entiende lo que vamos a hacer, no voy a decir las palabras textuales, ¿se acuerdan cuando en el fondo fracasó el proceso y él dice así como que él estaba adelantado a sus tiempos y en el fondo el pueblo no entendía esto y por eso había votado rechazo? Si sale de esa lógica y entiende que es en su gobierno, en este proceso, que esto se tiene que cerrar de la mejor manera posible, yo creo que es que no está entendiendo lo que es hacer política en estos tiempos y la consecuencia va a ser peor para él porque esto va a seguir abierto quizás por cuánto tiempo más. No, yo creo, Luz, lo siguiente, creo que es cierto lo que dice Luz, que aquí efectivamente está, en un país tan presidencialista como este, está planteado el papel del presidente de la República, y yo creo, el presidente lo ha venido demostrando desde septiembre en adelante particularmente, que se da cuenta de que las cosas son distintas y que hay que crear las condiciones para tener acuerdos que sean ampliamente mayoritarios. Eso es lo que el país a esta altura se requiere. Teniendo así presente lo siguiente, Luz, una cosa adicional. Todo esto tiene que ver, no hay que perder, creo yo, nunca de vista que esto tiene como origen una revuelta de gran magnitud y que, como todas las revueltas, tuvo también manifestaciones fuertes, sumamente reprobables de violencia. Son lo propio de la revuelta. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que hoy día la gente en Chile, la gente que participó tan mayoritariamente de esa revuelta en ese momento, esa gente está hoy día más mal que antes. Está más mal que el día, está más mal que el 18, está más mal que el 18, que el 17, fue el 18 de octubre, ¿no es cierto? El clima está más mal que el 17 de octubre. Entonces también este proceso tiene que abrir espacio para que por la vía de derechos sociales podamos convenir en una constitución que responda finalmente a la motivación original que originó todo este... Que fue finalmente la salida que encontró el mundo político. Porque, como dice Carlos, el status quo, no sé si movió efectivamente la balanza. Que te digo, fue una salida interesante desde el punto de vista de canalizar institucionalmente, fue una salida incompleta. Yo creo que también ahí se planteó una discusión en ese momento. Junto con abrir paso a un proceso constituyente, debían haberse resuelto en ese momento temas sociales. Junto con un acuerdo político institucional, debe haber un acuerdo social que le permitiera a la gente decir, mire, estamos resolviendo algunos de los problemas. Sí. Debemos resolver las pensiones ahí. Luz Poblete, recupérese, la esperamos acá el próximo martes. Para comentar la elección de este domingo. Vayan a votar. Yo sé que es mucho pedir, un poquito de confianza en que podemos hacer las cosas distintas en la política, así que ojalá tengamos una gran participación este domingo. Un gusto, Carlos, haber compartido contigo también. No, yo también. Llamar a la gente a votar, vote por A, vote por B. Yo quisiera que votara por la gente que forma parte. ¿Por qué va a votar usted, don Carlos? Tengo una discusión conmigo mismo, pero voy a votar naturalmente por un candidato que esté claramente por los derechos sociales, por un Estado social democrático de derecho, que me parece a mí que afortunadamente es parte de los bordes. Están las bases que enmarcan todo este proceso. Un gusto, un agrado, como siempre, Carlos Minami, que responde el llamado de Radio Agricultura y de Chile Público. Nos vamos, Luis Fraile, municipios.chile.cl, noticias realmente descentralizadas, también la app de Radio Agricultura. Volvemos mañana. Chao. En Agricultura fue Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conducción, Jorge Andrés Pomar.